Hola y bienvenidos a tu aula virtual. En esta videolección vamos a hablar de los usuarios. Hay dos tipos de usuarios, que son los usuarios locales y los usuarios del dominio. Los usuarios locales se crean en la consola de administración de equipo y generalmente trabajan en un grupo de trabajo. Pueden iniciar sesión en local, pero no pueden iniciar sesión en dominio a menos que se cree una cuenta. Por otra parte tenemos los usuarios del dominio. Los usuarios del dominio existen y se crean en el directorio activo. Sabéis que es la base de datos y que esos usuarios van a poder iniciar sesión en cualquier máquina de la red que pertenezca a ese dominio. Sin embargo, los usuarios locales solamente van a poder iniciar sesión en la máquina donde se creó la cuenta, ya que su cuenta solamente existe en la SAM local de la máquina. Para crear un usuario simplemente abrimos el directorio activo y en cualquier unidad organizativa, en la de Barcelona o en la de Madrid o en el contenedor users, podemos configurar uno. En este caso vamos a hacer aquí, vamos a crear un nuevo usuario y le vamos a llamar Ernesto. Ponemos la contraseña y quito esta casilla, que ya sabéis que los entornos corporativos siempre la debéis de dejar para que pueda el usuario cambiar de contraseña cuando inicie sesión. Y ya tenemos ahí al nuevo usuario que acabamos de crear. Por supuesto, una vez que el usuario exista en el directorio activo, ya puede iniciar sesión en cualquier máquina del dominio. Aquí tenemos una máquina con Windows 7 instalado. Le vamos a decir cambiar de usuario, otro usuario, y vamos a iniciar sesión por primera vez con el usuario Ernesto que acabamos de crear. Puesto que ese usuario existe en el dominio, se valida las credenciales con el controlador de dominio, con el servicio KDC, tal y como se vio en la videolección inicio de sesión. Y ya tenéis la sesión iniciada con el usuario Ernesto. Si le damos aquí, veis que ahí aparece el usuario Ernesto. Sin embargo, si Ernesto pretendiera iniciar sesión en esta máquina local, en este caso no iniciaría sesión en empresa, sino en la máquina Math CL1, veis que no deja el inicio de sesión, simplemente porque esa cuenta de usuario no existe en local. Vamos a iniciar sesión para que lo veáis. Ahora ha iniciado sesión como administrador local. Y si le doy botón derecho de ratón en equipo, administrar usuarios y grupos locales, veis que el usuario Ernesto no existe en local. Ese es el motivo para que no pueda iniciar sesión en la máquina local. Bien, vamos a ver las propiedades del objeto de clase usuario, en este caso que se llama Ernesto. Aquí en la primera ficha tenemos general con dirección, nombre y demás. En la dirección. Vamos a poner aquí. Tras más campos tengamos rellenos, más búsquedas y más criterios de búsquedas podemos añadir cuando queramos hacer una consulta al directorio activo. Vamos a la ficha cuenta, que es interesante. Aquí tenemos el nombre, inicio de sesión, la inicio de sesión previa. Aquí nosotros podemos especificar a qué horas puede iniciar sesión ese usuario. Vamos a seleccionar, por ejemplo, de lunes a viernes de 9 a 18 horas. De esta manera nos aseguraríamos que el usuario solamente puede iniciar sesión durante la jornada laborable y nunca a otro horario. Y además, por defecto, todos los usuarios pueden iniciar sesión en todos los equipos del dominio, a menos que nosotros especifiquemos aquí un nombre específico. Le voy a decir aquí, por ejemplo, que este usuario Ernesto solamente puede iniciar sesión en una máquina que se llama Math CL2.
Le vamos a dar a aplicar. Y aquí, si intentamos iniciar sesión en esta máquina que se llama MazCL1, veis que aquí no le deja iniciar sesión y dice que no permite que se use este equipo, pruebe con otro equipo. Si le vuelvo a decir que por defecto que puede iniciar sesión en todos los equipos, veremos que ahora comprobaremos que sí que puede iniciar sesión. Aquí tenemos la casilla desbloquear cuenta. Una cuenta se bloquea cuando un usuario ha fallado en el intento de inicio de sesión, o bien porque ha escrito su nombre mal o porque ha puesto la contraseña mal, durante más de 3 o 5 veces, que suele ser lo que la directiva de fallos de inicio de sesión estipula. En ese caso, esa cuenta se quedará bloqueada y habrá que llamar al administrador para que el administrador le marque esta casilla para desbloquear la cuenta. El problema es que si el usuario le puso una contraseña específica y no la recuerda, y es el motivo por el que comete tantos fallos en el inicio de sesión, pues seguramente que el administrador tendrá que restablecer también la contraseña. En ese caso, le daríamos aquí a ese usuario botón derecho del ratón y ahí veis que pone restablecer contraseña. Se pondría la nueva contraseña, se le diría al usuario esa contraseña y el usuario se le volvería a pedir otra vez que cambiara él mismo su propia contraseña en el inicio de sesión, puesto que veis que está aquí marcado por defecto, con la esperanza de que a ese usuario no se le volviera a olvidar nunca más la contraseña. Luego tenemos aquí las opciones, si queremos que el usuario quiera cambiar la contraseña al siguiente inicio de sesión, si queremos que no la cambie el mismo nunca, que no expire. Por defecto en las directivas de dominio estipula que son 42 días y cada transcurrido ese plazo debe de cambiar la contraseña. Si queremos utilizar la contraseña utilizando el cifrado reversible, que no es aconsejable si estamos utilizando sistemas operativos anteriores a Windows 2003, deshabilitar la cuenta. Vamos a ver qué es lo que significa esto de deshabilitar la cuenta y por qué debemos de utilizarla. Una usuaria que se llama Laura y es una trabajadora temporal. Muchas empresas llaman a trabajadores temporales, por ejemplo, para rellenar las bases de datos. Generalmente suelen ser mecanógrafos o mecanógrafas que escriben muy rápido sin apenas cometer faltas. Y la tenemos que llamar para que rellene nuestra base de datos. Va a estar trabajando una semana. Y para rellenar esa base de datos necesitamos darle el permiso de escribir sobre esa carpeta donde está la base de datos. Transcurrido 10 días, cuando ha finalizado su trabajo, si nosotros pensamos que la vamos a llamar con cierta frecuencia, lo suyo sería deshabilitar la cuenta, no eliminarla. Veis aquí que tenéis la otra opción, que es la de eliminar. Si esa usuaria tiene el permiso escribir sobre la carpeta, si deshabilitamos la cuenta y dentro de unos días la volvemos a llamar, los permisos que tiene esa carpeta para esa usuaria se mantienen, no hay que volver a recrearlos. Sin embargo, si nosotros elegimos la otra opción de eliminar a esta usuaria, cuando la volviéramos a necesitar tendríamos que crear otra vez la cuenta usuaria en el directorio activo. Automáticamente se generaría un nuevo SID o identificador de seguridad para esa usuaria, por lo tanto el permiso que tenía antes ya no valdría. No solamente habría que crear la cuenta de esa usuaria otra vez, sino que además habría que regenerar otra vez los permisos NTFS sobre esa carpeta para esa usuaria. A la hora de deshabilitar las cuentas lo podemos hacer a priori o a posteriori. Si nosotros lo queremos hacer a posteriori, pues simplemente marcamos la cuenta está deshabilitada o le daríamos aquí botón derecho del ratón, en este caso a la usuaria Laura, deshabilitar cuenta. Veis que aparece ahí un círculo con una flecha negra diciéndome que esa usuaria tiene deshabilitada la cuenta. Eso supone no simplemente que no va a poder acceder a la carpeta, sino que es que no va a poder iniciar sesión en el dominio. Y aquí le podemos volver a dar otra vez a habilitar cuenta. O podríamos deshabilitar la cuenta a posteriori.
En ese caso, si nosotros sabemos cuándo va a acabar el trabajo esta usuaria temporal, pues aquí donde pone la cuenta expira le decimos fin de, y aquí nosotros seleccionaríamos la fecha en la que creemos que va a acabar su trabajo. Una vez que llegue a esta fecha, a partir de esa fecha esa usuaria ya tendrá la cuenta deshabilitada, por lo tanto no podrá iniciar sesión en el dominio. Si estamos utilizando tarjetas inteligentes en nuestro entorno de red para un inicio de sesión seguro, pues aquí podemos especificar, obligar a la usuaria o al usuario para que la utilice en el inicio de sesión. Aquí, en el caso de que la cuenta no se pueda delegar, o si queremos utilizar tipos de cifrados diferentes a los que utiliza Windows por defecto, que ya sabéis que es Kerberos versión 5. O no pedir la autenticación previa de Kerberos en caso de que tengamos sistemas operativos antiguos. Aquí en la siguiente ficha, perfil, ya hablaremos en su momento de lo que son los perfiles de los usuarios. Generalmente cuando un usuario inicia sesión se genera una carpeta con el perfil del usuario local. Si nosotros queremos guardar la configuración del perfil de ese usuario en un servidor centralizado, pues aquí es donde nosotros le podemos decir la ruta. Y además aquí también podemos seleccionar lo de las carpetas particulares. Le dedicaremos una videolección a hablar de estos dos temas. Aquí los teléfonos, aquí la organización a la que pertenece, el puesto, etcétera. Aquí los grupos a los que pertenece. Y luego tenemos el perfil de servicios de escritorio remoto, control remoto, sesiones y entorno, que es para configurar los escritorios remotos y los servicios del Terminal Service. Además tenemos esta ficha que se llama escritorio virtual personal, de manera que nosotros podemos asignar una máquina virtual a un usuario del dominio para que la use como escritorio virtual personal, y la ficha de marcado donde vamos a especificar si este usuario puede acceder o no a un servidor de enrutamiento y acceso remoto o servidor VPN. A partir de Windows 2003 todo esto se configura generalmente a través de las directivas de red NPS, pero nosotros podemos especificar también si queremos permitir o denegar este usuario a esos servicios de acceso remoto. Y aquí tenemos la ficha COM Plus para Components, que es generalmente la que utilizan los desarrolladores cuando quieren aplicar algún atributo a este usuario. A partir de Windows 2003 ya permite la selección múltiple, por lo tanto yo podía seleccionar varios usuarios con la tecla Control pulsada y aquí cambiar las propiedades de alguno de ellos. No se pueden cambiar todas, pero sí la mayoría de ellas. Entonces, aquí, por ejemplo, en la organización, yo puedo decir que esos dos usuarios pertenecen a la organización ZF. Y aquí veréis que no solamente ha cambiado la de este usuario, sino que también ha cambiado la de este otro. En algunas ocasiones, cuando vamos a crear usuarios que comparten ciertos campos comunes o ciertos atributos comunes, en ese caso, mejor que crear una cuenta de usuario, lo que podemos hacer es copiar una cuenta de usuario. Vamos a ver la diferencia. Si yo creara una nueva cuenta de usuario, tendría que rellenar todos los campos cuando pertenecen al mismo departamento o a la misma organización o al mismo grupo. Veamos un ejemplo. Vamos a pensar que Ernesto, propiedades, pertenece al grupo no solamente de usuarios de dominio, sino a los usuarios de copias de seguridad. Operadores de copia de seguridad. Si yo quisiera crear ahora un usuario que perteneciera a la organización ZF y además fuera miembro del grupo de operadores de copia de seguridad,
En lugar de crear un usuario nuevo y rellenar todos los atributos uno a uno, lo que puedo hacer es botón derecho del ratón en este usuario y le doy a copiar. Y vamos a poner aquí al usuario Ángel. Ponemos la contraseña. Aquí ya no tiene marcada la casilla de que el usuario tiene que cambiar la contraseña en el siguiente inicio de sesión porque lo estamos copiando. Y finalizar. Si ahora le doy a este nuevo usuario, comprobaremos que la organización pertenece a la misma de Ernesto y el usuario que pertenece al grupo de operadores de copia de seguridad. Si lo que queremos es crear o inventar alguna manera de que los usuarios que creemos tengan ciertos atributos comunes y es una acción que vamos a repetir con mucha frecuencia, entonces lo que deberíamos de utilizar es una plantilla para la creación de usuarios. Plantilla marketing. Como su nombre indica, esta es la que nos va a servir de plantilla para la creación de los usuarios que vengan a ese departamento. Quitamos esta casilla que ya sabéis, repito siempre que en un entorno corporativo la debéis de dejar marcada y finalizar. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser editar esta cuenta de usuario y con aquellos atributos que queramos que van a ser iguales en todos los usuarios que copiemos de esta plantilla, que sean de la ciudad de Madrid, que sean de España también, en la organización que pertenezcan al departamento de marketing y de la organización ZF. Y en la cuenta, si queréis, pues podemos agregar también pues el horario de inicio de sesión, y en fin, aquí agregaríamos todas aquellas propiedades que quisiéramos aplicar a todos. Además, en el caso de que tuviéramos muchos usuarios, que sería lo normal en un entorno corporativo grande, que no pudiéramos verlo en toda esta ventana, pues entonces lo que vamos a hacer es, para que nos muestre siempre en la parte de arriba, le vamos a cambiar de nombre y le vamos a agregar un guión bajo. Con esto lo que vamos a hacer es que nos aparezca al principio de la lista. Si actualizamos aquí, veremos que aquí ya la tenemos siempre en la parte de arriba de la lista, con lo cual siempre la vamos a tener a la vista. Y bien, una vez que tenemos esta plantilla, puesto que esta plantilla no va a iniciar sesión nunca, pues tenemos que deshabilitarla. Y ahora, empiezan a llegar usuarios al departamento de marketing. Pues como yo ya tengo la plantilla hecha con los atributos comunes, simplemente le digo copiar esta plantilla y va a iniciar sesión un usuario que se llama Marcos. Es un usuario nuevo. Veis que aquí ya la cuenta me aparece como deshabilitada. Le vamos a poner la contraseña que luego él tendrá que cambiar, aunque aquí no lo tengamos marcado. Y finalizar. Veis que por defecto me aparece deshabilitada, la tengo que habilitar para que pueda iniciar sesión, porque este usuario sí que va a trabajar ahí. Y veremos que en propiedades, en la dirección pertenece a la ciudad de Madrid de España, en la cuenta, en la hora de inicio de sesión, lo está cogiendo todo de la plantilla, en la organización pertenece al departamento de marketing y a la empresa esta. Y lo mismo tendríamos que hacer con los demás usuarios, simplemente copiar la plantilla. A la hora de elegir los nombres de los usuarios, hay una cosa que se llama la convención de nombres. Cada país tiene el suyo. Generalmente fuera de España se pone primero el apellido y luego la primera letra del nombre. En España muchas veces se hace al revés. Se pone primero el nombre y la letra del primer apellido,
y en caso de que haya usuarios con los mismos apellidos, pues se pone la primera letra del primer apellido o las dos primeras letras y la primera letra del segundo apellido para distinguirlo de los demás. También generalmente es conveniente, en el caso de que queramos o de que tengamos que trabajar con usuarios temporales, agregar una T mayúscula al principio con un guión bajo, la T nos va a decir que esa usuaria es temporal, y en el caso de que queramos afinar un poquillo, en el caso de que sean multinacionales que estén en diferentes países, pues entonces en ese caso podemos decirle que es un usuario que se llama Es de España, que trabaja en marketing y que su nombre es, por ejemplo, ahí tenemos la manera de hacerlo. Cada empresa tiene su propia convención de nombres, pero esta generalmente suele estar recomendada en casi todos los entornos. Bien, como podéis ver, aquí solamente nos aparecen un cierto número de fichas o de pestañas. Si queremos ver todos los atributos y todas las propiedades de los objetos, lo que debemos de hacer es venir aquí donde pone Ver y características avanzadas. Entonces veréis que aquí aparecen muchas más opciones, muchos más objetos, y además en las propiedades de los usuarios nos aparecen también otras opciones, como es la réplica de contraseñas, los certificados publicados, el objeto, la seguridad y otra que se llama el editor de atributos. Quiero que veáis el editor de atributos porque lo que han hecho en esta modificación de Windows 2008 es la posibilidad de editar los atributos de este objeto, cosa que anteriormente en la época de Windows 2003 había que hacerlo a través de la consola del Ashley Editor. Y con esta pestaña nos va a ayudar mucho en la edición de atributos. Aquí podemos agregar certificados desde el almacén o desde un archivo. Aquí la réplica de contraseñas en el caso de que estemos trabajando con un controlador de dominio de solo lectura, que ya lo veremos en su día. Y un objeto que nos dice en qué contenedor exactamente está el usuario Ángel. Bien, y con esto doy por finalizado el tema de la administración, creación y eliminación de cuentas de usuario en el directorio activo. Un saludo y hasta la próxima.